Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y una nueva Crónica Express. Esta vez os traigo una película que ya lleva unas semanitas en cartel y la tenía yo ganas, aunque no se me ha presentado la ocasión de verla hasta hoy. Y estamos hablando de una película que va de fantasmas, pero no es de terror. Tampoco es un thriller, ni un drama. No se sabe exactamente dónde encajarla, puesto que es un experimento de los que nos tiene acostumbrados su director, Steven Soderbergh, con guión de David Coeb. Y sí, es una película de fantasmas. Estamos hablando de Presence. Una película en la que realmente es la visión subjetiva que tiene una presencia, un fantasma, un espíritu, que tiene una casa, un hogar, y ve cómo su casa, su morada, es ocupada por la familia de Rebecca y Chris, interpretados por Lucy Liu y Chris Sullivan, con los hijos, como son Chloe y Tyler, interpretados por Kalina Gillian y Eddie Maday, a los que el reparto se concluiría con nombres como Wes Mulholland, Julia Fox, Benny Edelher, Daniel Danielson, Lucas Papalierias o Natalie Goodland Torres. Un reparto bastante escasito, bastante breve, porque básicamente el entorno en el que nos vamos a mover es en la propia casa. En la casa en la que el espíritu, el ente, el espectro, el fantasma, no puede salir, como suele pasar en este tipo de fenomenologías, que el espectro en cuestión está anclado en un sitio concreto que le ata especialmente por tener algo pendiente que cumplir en él. Una película, como hemos dicho, en visión subjetiva. En ese sentido podría recordar un poco a Paranormal Activity, ya que es básicamente una cámara que hace las veces de los ojos o la visión del espectro, que va pululando en unos planos planos continuados, travelings, planos aéreos, unos tipos de planos y de planificación de los detalles que intentan emular la eteridad o la propia incorporeidad o la propia limitación o la propia poca limitación que le permitiría tener un espectro, un fantasma que le permite, pues eso, flotar, vagar, volar, moverse o virar desde lo alto de las personas. Y en ese sentido es un planteamiento novedoso, original, dentro de lo que es las películas ambientadas en presencias paranormales, en el que básicamente este espectro es básicamente un observador. Un ente que concretamente se vincula especialmente al personaje de Chloe, y ésta le puede percibir. E incluso lo identifica como su amiga fallecida hace un tiempo, por lo que parece un pasado tormentoso asociado a varias muertes que ha aquejado el entorno de amistades de Chloe, que por eso su relación con el resto de los miembros de la familia es un tanto especial, en tanto en cuanto se la trata como de necesitada de terapia, o la tratan de rarita, de loca, de alguien que necesita un tratamiento, en contraposición de Tyler, que es, como si dijéramos, el hermano triunfador. En ese sentido vemos una especie como de
direccionamiento entrecruzado de los padres, porque mientras la madre tiene totalmente encumbrado y es su ojito derecho Tyler, que le tiene idolatrado, el padre tiene más dedicación para con su hija, que la ayuda, la consuela y la apoya dentro de toda la fenomenología y toda la evolución que va a ir sufriendo en la película. En ese sentido vemos una especie como de familia disfuncional, pero a la vez bastante cercana a lo que pueda ser una familia normal. La madre es bastante distante, bastante fría y con un trato un tanto alejado con respecto a lo que se le podría esperar en un ámbito familiar. Está siempre pendiente del móvil, pendiente del trabajo y apenas muestra dotes de cariño para con sus familiares. Por el contrario, el padre es más afectivo, tiene más carga emocional, pero a la vez le vemos también con bastante desasosiego porque sus negocios o su ambiente laboral no es el más óptimo. Y ese encruzamiento, esa situación es la que Babe está viendo constantemente el fantasma, que, fíjate, yo adolecería que ese concepto de cámara subjetiva juega un poco en contra de esta película, porque nos encontramos con una especie de visión del fantasma como que es muy intrusivo o muy cotilla con respecto a los acontecimientos que le va pasando a la familia de los vivos. Pero claro, eso se tiene que justificar en el tanto en cuanto tenemos que conocer como espectadores la trama o la idiosincrasia de cada uno de los personajes. Y cómo se nos muestra si los ojos del fantasma son los ojos del espectador, pues haciendo que el fantasma también se interese por ellos. Dentro de la fenomenología fantasmal o de la fenomenología de lo paranormal, chirriaría, porque básicamente el fantasma no tiene por qué querer fisgonear sobre las vidas de los ocupantes de su casa. Simplemente está ahí y si fuera una película de poltergeist o de fantasmas al uso, sería el típico fantasma que quiere deshacerse de la familia o las quiere hacer la vida imposible, les quiere poseer o les quiere putear. Y no, este fantasma es un fantasma observador y si acaso, porque efectivamente también interacciona, sobre todo con los acontecimientos alrededor de Chloe, actúa en defensa de la que pudiera ser su amiga, porque dan por sentado que el fantasma es la amiga fallecida de Chloe. Sobre todo cuando entra en escena el quinto personaje, el amigo de Tyler, y a la vez que se convertirá en amante o pareja de Chloe, como es Ryan, el personaje que interpreta West Mulholland. Y si no queremos entrar en spoilers, lo dejamos ahí para que veáis la película si no la habéis visto ya, porque es una película que ya lleva bastante tiempo en cartel y, oye, es interesante de ver. Es una nueva propuesta dentro de lo que es el entorno de películas del género de fenómenos paranormales, más cercana, fíjate, a la filosofía de Ghost que de la filosofía de Paranormal Activity. Aunque visualmente está más cercana a la segunda que de la primera, porque en la primera es la misma idiosincrasia de esta película, en la que el fantasma es como si dijéramos es el bueno o el protector de la protagonista, pero desde una vista en tercera persona. Y en esta ocasión se ha optado por esa primera persona. ¿Qué es lo que le pasa a esta película? Pues lo que venía diciendo. Ese tratamiento en primera persona a veces también resulta más destinada a la trama para el entendimiento del espectador. Es decir, casi parece que
la película está hecha una vista subjetiva del espectador que del espectro, del fantasma. Y eso, quieras que no, pues resta bastante incertidumbre o aspecto perturbador que pudiera ser el hecho de que estamos hablando de que hay una entidad, un fantasma, un ente dentro de la casa. Porque claro, el hecho de que la cámara sea constantemente el fantasma, y teniendo en cuenta que en la mayoría del cine actual muchas veces la cámara se comporta como se comporta esa vista subjetiva del fantasma, te está dando constantemente la sensación de que estás viendo una película en tercera persona al uso y convencional de las, las disquisiciones o las vicisitudes o las problemáticas familiares de esta familia que, pues eso, tiene más y sus menos. Y que el fantasma básicamente simplemente es, pues, un espectador más. Así que en ese sentido, pues, cualquier tipo de visos hacia una película inquietante, perturbadora o de terror se pierden. Para recrear un poco esa vista distorsionada o panorámica que pueda tener el fantasma y no tan focalizada en la visión humana, se ha recurrido mucho a los teleobjetivos. En ese sentido vemos los planos como en panorámica, en un gran angular enorme que casi llega a distorsionar un poco los laterales, que es lo que suele pasar en este tipo de recreación de la óptica, y se mueve, pues eso, con unos travelings y unos movimientos circulares o de acercamiento, de alejamiento, de incluso puesta en escena de que a lo mejor, por ejemplo, cuando el fantasma, pues eso, quiere mantenerse un poco al margen o quiere distanciarse, vemos que se recogen como si dijéramos en su lugar de seguro, que es el armario de la habitación de Chloe. Y en ese sentido, pues eso, da más aspecto de que no es una cámara en tercera persona, sino en primera. Pero vamos, aún así, a mí por lo menos, ya te digo, me está dando poca sensación de estar en la óptica de un fantasma. Cualquier aspecto de terror, olvidároslo. Es básicamente una película, pues eso, de drama o de thriller en el que vamos viendo una amenaza acerniente a esta familia y cómo ésta se acaba resolviendo con mayor o menor intervención del fantasma. Por supuesto, en este tipo de películas tiene que haber una medium, al estilo de Ghost. En Ghost era Whoopi Goldberg y en esta ocasión es Natalie Julian Torres, que interpreta a Lisa, que es esta especie de medium que intenta contactar o intenta entrar en comunión con este ente y empieza a, pues, dar un poco de luz sobre la realidad que se está viviendo en la casa. En ese sentido, distanciando un poco las distancias, parecería una especie como de pseudo matrimonio de los Warren, porque estamos hablando de un matrimonio de las cuales ella es la sensitiva y él es un poco pues el administrativo o el administrador o el acompañante o el que se encarga un poco de las finanzas, un poco como los Warren, pero por supuesto salvando las distancias, porque aquí parece que esta medium es más amateur, tiene su trabajo fuera de este tipo de temas esotéricos, no como los Warren que están profesionalizados en este ambiente, y su don pues lo usa de forma desinteresada. Y en ese sentido pues da claves, sobre todo por la concepción que tienen del fenómeno, de la fenomenología fantasmal esta película. Y sobre todo el concepto de mediumnidad
que maneja esta película, que por cierto está en bastante consonancia lo que nuestra querida Brujita Esmeralda nos ha venido hablando en otros vídeos al respecto en el canal, y que esperemos que en algún momento pueda volver a regresar al canal en relativamente poco tiempo, pero parece que nuestras agendas están un poco complicadas y hasta ahora no ha podido ser. Pero bueno, no perdamos la esperanza. Y es que esas personas que tienen ese don o esa mediumnidad, esa especie de sensibilidad para con el plano espectral, lo asemejan con la apertura o el cierre de una puerta. Para el común de los mortales, esa puerta está cerrada. En algunas ocasiones se puede llegar a entornar, pero estas personas más sensibles, como pueda ser Esmeralda, tienen la puerta abierta y por ahí pues pueden llegar a canalizar y a tener estas experiencias o estas sensaciones, emociones o comunión o comunicación con los seres de la dimensión espectral o de otra realidad. Y la verdad es que es una explicación bastante correcta, bastante ecuánime y que se acerca bastante a la realidad que otros mediums u otros episodios del misterio se ha podido abordar o expresar. Así que en ese sentido, pues la película intenta ser realista o intenta ser bastante verosímil con el estudio real que hay al respecto de la mediunidad y la fenomenología espectral. Pero lo que le pasa es eso, es una película bastante llanita, bastante simple, no da miedo, es normalita. Y es básicamente, si me apuras, una trama muy simple. Casi de película de Antena 3. Pero bueno, con ese plus que le da esa originalidad de ver los acontecimientos a través de los ojos de un ente, un espectro, un fantasma. Por todo ello, y si no queremos alargar mucho más la crónica, le vamos a dar de nota un 6. Un 6 creo que representa bastante bien la originalidad de la propuesta, las interpretaciones que son bastante correctas, la música también acompaña bastante, aunque pasa bastante desapercibida, pero cuando tiene que sonar, suena de una forma bastante correcta, y la originalidad y la puesta en escena, y sobre todo ese ejercicio enorme que tiene de técnica de manejo de la cámara, de los travelings y de los planos secuencia que demuestran un manejo bastante interesante de el uso de los planos y el uso de la cámara que demuestra Steven Soderbergh. Así que por todas estas cualidades creo que la película el 6 refleja bastante bien el contenido de la propuesta que nos trae Soderbergh y pues nada, a ver si más adelante consigo contactar con Esmeralda y que ella nos dé su punto de vista o su interpretación de qué hay detrás o qué es cierto o qué no de todo lo que nos ha podido mostrar la película. Así que nada más. Como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto. Y cuidado con las presencias, que en esta película también una de las cosas que se patentiza es que muchas veces pueden estar alrededor nuestro y nosotros ni darnos cuenta. ¿Quién sabe? A lo mejor en tu casa tienes un espectro. Hasta pronto.